Para ello contamos con la presencia siempre grata de la doctora Rina Frisancho, quien es médico neurólogo o neuróloga de las clínicas Maison de Santé en sus diversas sedes, así como con la presencia del doctor Hugo Garay, quien es también médico neurólogo de las clínicas Maison de Santé. Usualmente presentamos en esta parte del programa un pequeño informe que es algo motivador para introducir en el tema tanto a los colegas aquí presentes como a ustedes, estimados televidentes. Veamos el informe que nuestro equipo de producción ha preparado para el tema de hoy. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se caracteriza por ser palpitante y normalmente afecta a un solo lado de la cabeza. Puede producir náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y o ruidos. Esta enfermedad afecta aproximadamente a 11 de cada 100 personas, con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, y usualmente comienza entre las edades de 10 a 46 años. Hoy en día, la mayoría cree que el ataque de migraña realmente comienza en el cerebro mismo e involucra varias vías nerviosas y químicas de dicho órgano. Actualmente no existe cura para este mal. Los objetivos del tratamiento son controlar los síntomas y prevenir futuros ataques. Y al comienzo pensé que era algo de la vista, porque fui a verme al oculista. Me dijeron de que no era nada de vista, sino que era lo que era migraña. Bueno, me duele demasiado la parte de acá. A veces se va por son partes específicas de la cabeza y los ojos se me cierran. A veces me dicen, eres demasiado joven para sufrir de migraña, pero creo que no hay edad porque tengo entendido que un familiar mío, su hijo de 13 años, 14 años, se sufre de migraña. Entonces, hacer chequeos constantemente cuando tienen dolores así, porque en verdad es insoportable. Muy bien, hemos apreciado una pequeña descripción que ahora vamos a desarrollar con los colegas aquí presentes, quienes manejan cotidianamente este tipo de situaciones. Doctora Frisancho, haciendo una recapitulación, ampliando el tema del informe, ¿cómo podríamos enfocar el tema de la migraña dentro del gran contexto del dolor de cabeza? Sí, es importante comunicar al público que nos escucha que dolor de cabeza no es sinónimo de migraña, ¿no? Que a veces se confunde, o sea, tengo un dolor de cabeza y es migraña. La migraña es una entidad establecida que tiene toda una historia clínica que si es bien detallada se puede hacer el diagnóstico netamente inclusive por historia clínica. Como lo han mencionado en el informe, es un dolor de cabeza tipo pulsátil, es la característica, puede ser, en la mayor parte de casos, puede ser hemicránea, a veces de un solo lado del cráneo o variar entre o alternante, ¿no? Puede acompañarse de otras características como molestia a la luz, a los ruidos, puede acompañarse de náuseas y puede llegar a ser de una gran intensidad, que obviamente el paciente acude porque tiene náuseas, es un dolor lancinante intenso, que es motivo de muchas emergencias. Entonces, como lo vamos a desarrollar, tiene una predisposición familiar fuerte y el paciente llega a conocer ya su dolor. Algunos tienen algunos signos que le avisa que el dolor va a venir y el paciente en ese momento le permite tomar el analgésico, que suele irle bien, ¿no? En otros casos no, se presenta bruscamente y puede durar entre 4 o entre 2 horas y puede llegar a durar hasta 3 días. Muy bien. Así es. Doctor Garay, se mencionó también en el informe y en la entrevista que había una relación, o la persona entrevistada manifestó que tenía un familiar que sufría el problema. ¿Hay cierta tendencia a presentarte esta molestia o este problema de migraña al interior de familias? Sí, la migraña suele tener un contexto de predisposición familiar. Aún no se ha determinado exactamente el carácter genético en la migraña común. Algunos piensan de que es poligénica, tiene varios componentes en determinados cromosomas, donde no se han podido todavía bandear específicamente cuáles son los que condicionan el estado de una persona o el carácter migrañoso de una persona. Hay sí una migraña dentro de los tipos
que sí se ha determinado que tiene un componente genético determinado, que es la migraña hemipléjica familiar. Y el cromosoma es el cromosoma número 19. Dentro de todos los grupos de migrañas, es la única donde se ha podido determinar claramente el contexto genético. En las demás, se supone, por la referencia de que existen familias de migrañosos, que obviamente hay un componente genético, no determinado en forma específica, por ello que se le da solamente el carácter de predisposición de tipo familiar. Muy bien, todo sería sencillo si es que las personas tuviéramos las molestias y nos apareciera una etiqueta de algún lugar, ¿no? Pero una persona puede tener una cefalea o un dolor de cabeza y puede tener migraña. ¿Cómo es el manejo cotidiano, el enfoque diario? La migraña obviamente no vacuna contra los otros tipos de dolor de cabeza. ¿Qué es lo que una persona debe hacer cuando presenta una cefalea en general? ¿Y cómo distingue la migraña, aparte de los síntomas que son, si aparecen son positivos o si son, como dice, ya se repiten? Pero digamos en las fases iniciales, ¿cuál episodio ha sido migrañoso? ¿Cuál episodio ha sido de un dolor de cabeza de otro tipo? En general, ¿cuál es el contexto en el que se presentan los pacientes, doctora? Sí, una muy buena pregunta, porque si una paciente sabe que tiene migraña, no quiere decir que todos sus dolores van a ser migraña. Existe mucho, tal vez el motivo de consulta de dolor de cabeza más frecuente es la cefalea debida a tensión, ¿no? La cefalea tensional. Este tipo de dolor de cabeza suele ser en la parte posterior del cráneo y se debe a contractura de músculos dentro del cráneo, y también puede ser paracervicales, y que puede durar, puede ser también de una gran intensidad, y se asocia a contractura que también puede sobreagregarse en un paciente migrañoso. El tratamiento es diferente. En un paciente migrañoso, obviamente los antimigrañosos en el momento de la crisis darán resultado. En una cefalea tensional el medicamento es diferente, por eso informar que no un paciente migrañoso va a tener exclusivamente migraña, puede tener muchos tipos de dolor de cabeza. Y él va a aprender a conocerlos porque él sabe. Nosotros tenemos pacientes que vienen y dicen, yo sí soy migrañosa, me suele dar, porque la frecuencia es variable dependiendo del individuo, de las circunstancias, pero este dolor no es el habitual. Mi dolor de cabeza me avisa, viene esto, es en la mitad del cráneo, pero este ha sido un dolor diferente, intenso, que podría ser una cefalea debido a tensión, y por qué no, también podría ser un dolor de cabeza preocupante, tal vez debido a una malformación arteriovenosa, a un aneurisma, a algo que requiere mayores estudios. De ahí la importancia de poner atención a los dolores de cabeza. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de migraña, obviamente hemos descartado otras posibilidades, porque no vamos a enmascarar con medicación un cuadro que podría deberse a una causa tal vez curable de algún otro modo, ¿no? Claro, esto es interesante porque también puede tener otras implicancias, digamos, menos dramáticas que la presencia de un tumor, como podría ser que el paciente acuda al médico y le diga, doctor, las pastillas que me recetaron antes no funcionan, no sirven, porque uno le puede prescribir para, como bien decía la doctora Frisancho, para una migraña, y ahora tiene otro tipo de cefalea. Entonces, los pacientes son acuciosos cuando llegan a la consulta, doctor, refieren rápidamente sus síntomas. Solemos ver pacientes crónicos o pacientes que están debutando en la migraña. Los vemos de las tres modalidades, ¿no? Existen los pacientes que ingresan por su primer debut de cefalea intensa, diferente al tipo de cefalea usual que ellos suelen tener, motivo por el cual para ellos suele ser un motivo de alarma y acuden al neurólogo o al médico internista o al médico general. Hay también pacientes crónicos donde incluso llegan con su diagnóstico. Ellos dicen, doctor, yo soy migrañoso. En ellos hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque si uno etiqueta al paciente porque él dice que es migrañoso, podemos cometer errores diagnósticos y por ende errores terapéuticos. De ahí viene lo importante que menciona la doctora Frisancho de hacer una anamnesis adecuada, catalogar el tipo de dolor, tipificarlo, ver la periodicidad del dolor, los condicionantes y poder determinar si este paciente que él dice es migrañoso,
quizás lo sea, pero probablemente el motivo de la consulta a la cual acude ya no sea una migraña pura, probablemente sea una cefalea mixta. Puede que tenga episodios de migraña, pero también episodios de cefalea tensional o de pronto complicaciones propias que involucran el macizo facial, que también son parte de cefalea. Hay pacientes no solamente migrañosos que presentan un dolor característico, es un dolor muy bizarro, donde no dan una información muy clara, donde académicamente no está dentro del tipo de dolor. Como aparecen los textos, en los libros. Es por eso que es importante hacer una análisis completa, examinar al paciente y después, obviamente, si es necesario, pedir un examen ampliatorio. Bien, estos temas van a ser desarrollados en los próximos segmentos. Queremos que nos envíen sus preguntas sobre este u otros temas de su interés al 251-8030 y al 467-5500, o nos envíen un correo electrónico con sus inquietudes a la dirección que aparece